Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. ¿Cuánto necesitamos pararnos en nuestros caminos para poder asimilar todo lo que el Señor nos está hablando? Porque Dios no para de hablarnos. El problema es que nosotros estamos escuchando otras voces que opacan esa voz tan preciosa de la de Cristo. Bueno, ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, una sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM en Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Y bueno, ya sabéis que el programa está producido por las Iglesias del Monte y la realización corre a cargo de Proyecto Vida, un oasis de Dios para vivir. Un servidor, Juan Carlos Segovia, te acompaña muy cerquita tuya para afrontar este nuevo programa que tenemos por delante. Importante decir, la Fraternidad de Pastores de la Ciudad de Málaga y el CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, nos respaldan espiritualmente para que llevemos este programa de la mano del Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, una entrevista que yo deseaba mucho por dos motivos. Uno, porque los personajes son muy interesantes, muy carismáticos y muy amigos míos y de mi familia. Y otra, porque su testimonio es impactante. Ellos son Marianela y Joel. Hola hermanos, ¿cómo estáis? Hola hermano, Dios te Hola, Dios bendiga. te De bendiga. verdad contento de estar aquí. Pues más contento Igual. estoy yo, ¿eh? Qué bueno. Ellos son los vocalistas y fundadores del grupo que conocéis mucho como Empíreo. Aquí en Málaga ha sonado mucho y en todas partes, porque esto se ha grabado en otros lugares y en los países de habla hispana creo que ese disco pues se ha oído muchísimo. ¿Cómo estáis, hermano? ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo bien, contento. Empezando de nuevo. Bueno, sí, sí, ya hablaremos de eso, el por qué empezar de nuevo. No es que hayan nacido de nuevo espiritualmente, es que ha habido un gran cambio en sus vidas que ya nos lo explicarán en su momento. Bueno, ya sabéis que el programa lo que pretende es conoceros a vosotros, porque sois unos ministerios ya de muchos años trabajando, aunque sois jóvenes, que no os estoy llamando viejo, que luego me dice, es que hermano, me está echando años. No, no, pero experimentado en quebranto por lo menos. Bueno, Ah, pues nada, vamos a empezar por el principio. Yo siempre lo digo, ¿no? Queremos saber dónde viniste y en qué familia Dios trajo. Y por ejemplo, Joel, tú cuéntanos un poquito de tus primeros recuerdos, de dónde naciste, en qué ciudad viniste al mundo, cómo era tu familia, tu gente, en fin. Ok. Bueno, yo vengo de un pueblito allá de Venezuela, un pueblito muy pequeño. Vamos que lo recorres en 30 minutos. Entras y en 30 minutos estás dejando el pueblo. Pero sí, es muy colonial, muy colonial. Este pueblo es muy colonial porque tiene muchos rasgos de España, de la España antigua. Y yo creo que sí, muy andaluz, de hecho. Viviendas Anda. así muy andaluzas tiene. sí. Y bueno, vengo de una familia muy pobre. Mi padre, por lo menos mi padre era albañil, era maestro de albañilería, pero tenía ese problema de alcoholismo. Esto suele pasar mucho en Latinoamérica, que los hombres, muchísimos hombres, tienen esa tendencia a trabajar y bueno, todo el dinero que se ganan en la semana o mensual, lo primero que acudían era, y suelen serlo todavía mucho, creo que esto tiene que ver mucho con cultura, ya se ha hecho como cultura en muchos hombres, pues antes que llegue a la casa dejaban el dinero allá en el bar. Y bueno, vengo de una familia, pues somos 11 y bueno, ahora 8, 10, porque se ha muerto una hermana mía. Son 9, eran 9 hermanas y 2 hombres, 2 varones. No veas, ¿y tú eres el pequeño o dónde estás tú en esa escala de 11 hermanos? Madre mía. Yo soy el penúltimo. Yo soy el penúltimo. Yo soy el número 9. Ajá. Bueno, y cómo era eso de nacer en un ambiente tan plural, de tanta gente? Porque claro, 11 más los padres, 13, ¿no? Un Más equipo los de padres. fútbol y el entrenador, vaya, es que Sí, era sí. increíble. Y bueno, no sería fácil, ¿no? Porque además de ser mucho, teniendo un padre con esas circunstancias, que si te digo, aquí en los años 30 40 después de la guerra, se estilaba mucho esa forma de vida. El hombre llegaba al trabajo, iba a la taberna o a la tasca o al bar y se bebía su té y llegaba ya a la casa
Era también una forma de evasión a lo mejor ante la cruda realidad, ¿no? Un Sí, sí, desahogo, ¿no? sí. Tiende a ser así. Una vez estuve hablando ayer con un sobrino, que exactamente una vez, debe ser que mi papá y mi mamá no tenían televisión. Hubo una vez que nos subimos a un taxi, me acuerdo yo, y el taxista conocía a mi padre, de las mismas tabernas. Y él dice, ¿qué? Los hijos de Ambrosio. Él se llamaba Ambrosio. Entonces dice, los hijos de Ambrosio. Oh, madre mía, Ambrosio, Ambrosio. Ambrosio vivía en las tabernas tirándose de los pelos. Pero ya estaban, me imagino que estaban bien ebrios. Dice, porque se tiraba los pelos porque no daba como tirar por los hijos. Porque eran muchos. Éramos muchos, mejor dicho. Éramos muchos y sí, creo que una de las razones por las que mi padre se embriagaba mucho era por eso. Era porque no le daría el sueldo. Y es que de verdad que éramos muchos, éramos demasiado. Y que mis hermanas tampoco salieron tan muchachillas de la casa. Nosotros estuvimos juntos hasta mis hermanas, yo recuerdo que hasta muy grandes. Yo recuerdo que dormíamos en un colchón todos. Pero un colchón de De ¿cuánto? esto matrimonial, de estos grandes. Madre mía. Pero de chiquitito se podía, pero cuando empezaste a crecer ya, os Claro, pero saldrían las piernas por todos lados, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, había hermanas adolescentes que ya estaban grandecitas y todavía estábamos nosotros. Era tan grande nuestra pobreza que ese colchón, qué sé yo creo que era de cuando mi padre y mi madre se casaron, yo qué sé, bueno, se casaron, se juntaron, porque ellos no eran casados. Era un colchón que tenía como 30 años. Madre mía. ¿Y cómo se vivía en ese ambiente? ¿Tú cómo recuerdas esa niñez? Mira, Así, tan austera, con tantas personas, la problemática de tu padre, me imagino que ver a tu madre sufrir. ¿Cómo lo viviste tú de niño, de pequeño, tus primeros recuerdos? madre mía, de recuerdos. Mira, de hecho, tú hablas de lo de mi madre sufrir. Mi madre fue una sufrida, de hecho, antes de juntarse con mi padre. Ella trae su historia también. Mi madre es una mujer así campesina, una mujer campesina siempre muy pobre. Ella, por su padre y su madre se dejaron. Mi madre viene de que su bisabuelo es italiano y mi padre, su bisabuelo es de aquí de España. Y bueno, ellos también eran muy pobres también, de hecho, eran gente muy pobre. Mi madre, sus padres se separaron y ellos, mi abuelo manipulaba mucho, me cuenta mi mamá, mi padre lo manipulaba, mi abuelo lo manipulaba mucho a mi madre dándole moneda para que mi madre dejara a su mamá y se fuera con él. Y era una niña, a tal punto de que mi madre casi que prefirió irse con mi abuelo. Y esto lo conllevó mucho sufrimiento a mi madre, muchísimo sufrimiento, porque creo que mi abuelo, me dice mi madre, la hizo que se casara a los 15 años. A los 15 años, cosa que la hizo sufrir mucho porque de hecho fue un asesino con quien se casó mi madre. Madre Era mía. un, era un asesino. Él ya tenía varios muertos encima. Y en ese tiempo, una vez estaba contándonos mi mamá que mi padre estaba enamorándola a ella, pero ella estaba casada con el asesino. Y el asesino tenía en vista, tenía en la mira a mi padre. En fin, que una vez por celos, ha cogido a mi mamá por las manos y fue a buscar un machete para matar a mi mamá. Que mi mamá está viva porque dice que cuando el hombre iba a la casa con ella arrastra, ella le metió los dientes en los brazos y salió corriendo. Por eso mi mamá vive y de hecho por eso vivimos nosotros, por lo Madre tanto, mía. por ende. Pero mi madre viene de sufrimiento desde su niñez. Se casa con mi padre, pues, y bueno, empieza este lapso también de que mi padre, ella dice que mi padre en realidad de maltrato no la maltrató nunca. Nunca recuerdo un maltrato de mi padre. Pero lamentablemente en el tema ese de la responsabilidad como padre, pues era un alcohólico. Eso trae una historia con mis propias hermanas antes que yo, que ellas me cuentan también del sufrimiento de la miseria que se vivió. Yo, de mi niñez, lo que recuerdo es miseria, porque desde que nací en la miseria. Eh, crecí en una casa de esa de lata, de hojalata que vamos, muy precaria, muy precaria. Recuerdo, vamos,
Para mí, hay hermanas que dicen, no, pero que mi niñez para mí era bonita y no sé qué más. En cierta forma, para mí fue bonita porque yo era un niño muy iluso. Me hacía muchas películas en la cabeza y literalmente ese era mi escape, el ser infantil. De hecho, mi infancia duró como hasta los 17 años, yo fui muy infantil. Yo era Peter Pan, porque yo era un influencer sobre los niños de mi barrio, porque yo tenía 17 años y siempre tenía, vamos, detrás de mí, vamos, un reviate, una patota de muchachos, de muchos niños. Fui muy infantil hasta, porque era muy infantil. Yo me escapaba a los bosques y vivía un mundo de películas, literalmente de Peter Pan. Yo era muy inventor, vamos, era muy inventor, me llevaba a los niños. Las madres de estos niños me odiaban porque los niños llegaban golpeados, yo era muy malo, yo era muy rebelde, yo le pegaba mucho a esos niños, los maltrataba mucho. Ellos siempre recuerdan con alegría, a mí me da mucha risa porque ellos recuerdan con alegría esa infancia también, pero yo digo, pero qué alegría si yo era tan malo con ellos, si yo les pegaba tanto, yo les hacía tanto, que gracias a Dios no llegué a matar a uno de ellos, porque a uno hasta un tiro le di por las quijadas, hasta un tiro le di por la quijada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque no te hacía caso? No, Por eso fue una una... pistola que fue una pistola de compresión que nos robamos, entonces estaba discutiendo con uno y el gatillo se me fue el dedo, no tenía la seguridad y se me fue el tiro, pero gracias a Dios que no llegó a más, no llegó a más. Madre mía. Gracias, Señor. Bueno, luego si quiere hablaremos de las consecuencias que a ti te produjo toda esa infancia, ese dolor, de alguna manera, ese síndrome de Peter Pan, que es lo que tú tenías, es Sí, sí, un mecanismo de defensa porque sí, ese niño emocional no ha crecido, se ha quedado parado y no ha crecido a una persona madura, ¿no? Entonces, mm, te sentías más a gusto con niños pequeños sí, donde tú sí, pudieras dominar y por una vez no mm, ser el maltratado, el oprimido, ahora sí, tú eras el que estaba por encima, ¿no? sí, 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 es verdad, eso es muy cierto, creo que eso es muy cierto. Bueno, pues Por- vamos a darle paso a un poquito a Marianela, porque ya Sí, tu claro, testimonio es fuerte y claro. estaba pensando, quizás tendría que haber entrevistado solamente a Joel por un lado y solamente a Marianela por otro, porque son testimonios muy interesantes, pero como habéis insistido en que fueran juntos, yo creo que sí que he acertado. Bueno, Marianela, cuéntanos tu historia, que seguro que también es muy interesante. Bueno, lo mío, sí, bueno, como cada uno, mi testimonio es que yo nací en un hogar cristiano. Mis padres, ya muchos los conocéis también, son pastores y, y bueno, le doy gracias a Dios por eso, porque en cierta manera siempre ellos estuvieron conduciéndonos en las manos del Señor, siempre orando, siempre intercediendo por nosotras. Y ahora que estamos ya grandes, ya cada una en su casa, su hogar, Claro. pues es algo que se le agradece a los padres porque ha sido una bendición. Con todo hay las cosas, los errores y las cosas, pero Dios siempre ha estado guiándonos y ha estado guardándonos. Claro. Eh, Ahí se ve un contraste muy grande entre ambos, ¿no? sí, sí, Lo que es un hogar cristiano, donde Ah, uno viene a parar en un sitio donde el Espíritu Santo está, donde hay paz, donde hay armonía, siempre va a haber una dificultad, eso es inevitable. sí, sí, claro, claro, eso es normal. Y por la supuesto. diferencia en nacer en un ambiente hostil. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Joel tuvo que nacer en un lugar así y tú, Marianela, en otro lugar así? Esas son las preguntas que mucha gente se hace, ¿por qué he tenido tan mala suerte en la vida, ¿no? ¿Y por qué he tenido que pasar yo por ahí y otros han vivido en los mejores lugares, ¿no? Esto es un misterio que, bueno, vivimos en un mundo injusto y nadie sabe el por qué es así. Lo que sí sabemos es que Dios va a usar todas estas cosas para bien y al final son hasta una oportunidad, ¿no? Claro, claro, Amén, claro, amén, amén. claro, sí. A veces lo vemos de esa manera, de que, ay, que fulanito viene de un lugar o de otro, pero sabes que eso nos ha ayudado mucho a nosotros dos a complementarnos porque tanto él en la experiencia de la calle como yo, niña mimada de casa de papá y mamá, al principio hubo mucho choque
porque yo era la niña de mamá, de papá, que tenía que tener las cosas ya en la mano, porque era así. Claro. Y él era de una vida dura, de muchas no, de muchas cosas negativas, pero poco a poco Dios fue haciendo de nosotros dos un complemento impresionante, donde mis hijos hemos estado los dos, él pone de su carácter en ese aspecto y yo del mío, y se va notando, gracias al Señor, ese equilibrio en el hogar. Claro, tú, Marianela, eras la chica, la grande, la mediana. ¿Cuántos Yo sois? era la segunda de cuatro hermanas. 4 hermanas, pobre padre. No te hubo ni un varón, pobrecillo. Sí. Es que tu madre tiene mucho carácter, hasta en los genes ha puesto ahí. Sí, Bueno, sí, sí. entonces tu niñez fue bonita en la iglesia, estabais en la iglesia, todo bien. Bueno, mi niñez siempre fue de ir a la iglesia, pero hubo un tiempo donde yo no quise ir más, donde le dije a mi mamá que yo no quería ir más a la iglesia, donde ella iba. ¿Por qué? Entonces mi madre me ha dicho, pues bueno, si tú no quieres ir a esa iglesia, no pasa nada, pero yo te llevo a otra. Ujú. Y entonces yo le decía, no, yo quiero ir a casa de a un pastor que era amigo nuestro, que él tenía su congregación. Y bueno, yo estuve con él mucho tiempo, él me ponía con discipulado para los niños, hacíamos clases para niños, eso nos ayudó muchísimo. A Ujú. mí, a mis hermanas, porque mis hermanas me siguieron. Ah, tú tenías el don de liderazgo, ¿no? Mis hermanas me siguieron, se fueron conmigo y después volvimos a otra iglesia donde estaba Joel. Llegamos a la iglesia, mi mamá nos dejó allí con este pastor y ha sido fue de mucha bendición para nosotros. Ahí crecí en muchos sentidos, daba clase a jóvenes, daba clase a niños y muy bonito, muy bonito. Qué Para mí bueno, fue una experiencia muy bonita. qué bueno. Bueno, Joel, volvemos a ti. Te veo pensativo, quizás estás recordando todo lo que estaba hablando, la niña y todo eso, ¿no? Sí, sí, has dado el clavo. Sí, por eso soy pastor, hermano. El Señor capacita, ¿no? Es como si la gente fuera transparente. Ay, Dios mío. ¿Y qué supuso? Porque ya has dado algunas pinceladas de lo que supuso todo aquella ambiente donde tú te sentías, bueno, como has dicho, ¿no? Un poco marginado. ¿Eso supuso en la imagen de ti mismo algo negativo? O sea, tú te viste acomplejado En viendo que mi otros aspecto, tenían. sí, en lo personal y en lo que yo creo, sí, porque sí me pegó muchísimo. A mí me pegó muchísimo, muchísimo. Ujú. Yo me acuerdo que una vez vi a mi mamá, que venía ese tiempo estaba trabajando de limpieza. Y ese día, pues, ella le pagaba mensual y muy poco dinero, muy poco dinero. Nosotros hubo tiempo que, gracias a Dios y su infinita misericordia, que por lo menos en Venezuela hay mucha fruta. En los tiempos de fruta era nuestro escape porque las frutas, yo salía a los bosques en busca de fruta. Allá en mi ciudad, en mi pueblo, hay muchos árboles de mango en las calles, así como aquí en Málaga, que De naranja. hay muchas de naranja, pero claro, unos mangos muy, muy, muy ricos, muy sabrosos. Y cuando eran los tiempos de mango, pues esa era nuestra salvación cuando había hambre en la casa. Y de vez en cuando no había mango, había otro fruto que iban yo a los bosques y mis hermanas también. Íbamos a buscar en búsqueda de qué encontrábamos para comer en ese tiempo. Y bueno, eso creo que nos salvó mucho de muchas hambrunas que pasamos nosotros. Pero literalmente pasamos mucha hambre. Eh, a los, yo recuerdo que a los 11 años de edad, más o menos, 11, 12 años, yo recuerdo que vi a mi madre muy decepcionada, triste y teníamos hambre. Porque eso lo recuerdo porque yo tenía mucha hambre. ¿Qué Y comíais? ¿Una vez al día? ¿Cómo lo hacíais? ¿Cuando había comida o...? cuando había comida, vamos, pero había veces que no había nada. Había veces que no había nada. Que no había nada durante todo el día. Mi madre a veces iba a los vecinos, acudía a los vecinos cuando podía quitar fiado estas bodegas de venta, gente que vendía particular, les fiaban, pero había veces que tenían tanta deuda
que no querían fiales los vecinos. Entonces, yo a los 11 años, 11, 12 años recuerdo que he visto un machete oxidado en mi casa y dije una palabrota y grande para sentirme hombre. Dije una palabrota. Yo recuerdo que solté una palabrota y dije, soy hombre. Y la palabrota para mí significó que dije, soy hombre. Y voy a tirar la cara por mi casa también. Agarré un machete oxidado y bueno, a partir de ahí yo fui a las casas de la gente que era clase media en ese tiempo, cuando existían clases medias en Venezuela en ese tiempo, porque ahora eso no existe. Ahora hay solo una clase, la clase política rica. Ya eso se acabó, clase media, clase... El que es muy pobre, y los que son ricos es porque son políticos. Ahora con el comunismo que existe allí. Pero bueno, en ese tiempo existía clase media, recuerdo. Y yo agarraba y me iba preguntando de casa en casa si me podían permitir limpiarle su casa, quitarle la mala hierba, y a cambio de comida, recuerdo, o de comida, o de algo de dinero. En fin, ya como comencé a trabajar así, desde muy temprana edad, yo recuerdo que yo empecé, todo el dinero que me daban, lo compraba en espagueti. Yo recuerdo que compraba espagueti, lo más barato, espagueti, salsa, ketchup y una barra de queso. Y yo salía corriendo a mi casa feliz porque me daba una satisfacción de llevar a mi casa y entregar a mi madre todo lo que... Si no le entregaba todo el dinero, me acuerdo, le entregaba esta comida. Y eso me daba a mí una satisfacción de que me sentía un hombre que no sé, que podía proveerle a mi casa, a mi familia. Pero bueno, en medio de estas andanzas, pues, yo con quien andaba, como tenía baja autoestima, mucha baja autoestima. Esto me llevó a mí también a mucha baja autoestima. La baja autoestima se ocasionó en mi vida a partir de esto, de la miseria que veía. Al lado, por casualidad, al lado de mi barriada, había barriada de gente de clase media. Éramos vecinos de barriadas de gente de clase media. Y yo siempre, había algo que me pegaba, envidia como niño. Una casa, no éramos cristianos, no conocíamos de Dios. Mi madre de vez en cuando iba a la iglesia católica, nos llevaba cuando éramos pequeños, pero a la vez mi madre también iba a una gente que se llama yerbateros. Estos yerbateros hacían medicina con hierba, pero también había unos que eran santeros, que hacían cosas así de santería, esas cosas. Y yo recuerdo que esto a mí me pegó mucho, porque yo veía a los hijos de los clase media con bicicletas nuevas, con juguetes nuevos, y a mí siempre me dolía eso, porque yo no podía tener eso. Y yo recuerdo que a muy temprana edad yo iba a los vertederos de basura, y de allí obtenía mis juguetes. Cuando a veces los clase media no nos daban, porque yo a los clase media siempre iba, cuando no encontrábamos nada de trabajo, recuerdo yo que, vamos, con los ojos blancos de hambre, siempre le decía, por favor, aunque sea que tengas por ahí pan duro, pan viejo, pan endurecido, por favor, dame lo que tengo hambre. Hubo mucha gente que se movía a misericordia, recuerdo yo, y nos daba el pan duro, pero mucha gente nos rechazaba, directamente nos rechazaba. Había gente que nos decía que nosotros éramos los delincuentes, que éramos los ladrones, que eran los que robábamos, y lo que nos daban era insulto. Todas estas cosas iban fluyendo dentro de mí, Pastor Segovia, muy negativamente. El rechazo. Yo cuando niño, porque yo te acuerdas que yo te he dicho que yo dormía en un colchón con mis hermanas lo recordarán. Yo era meón, yo me meé hasta muy viejo. Y yo también. Y mi hermana amanecía, como yo rodaba por toda la cama para colmo, pues mi hermana amanecían toda hedionda meón. Esto me llevó que el barrio me dice, porque mi madre sacaba, yo me acuerdo que mi madre sacaba el colchón al sol, para que se secara. Y esto lo sabía toda la barriada. Entonces me decían el cochino meao. Mira, y empieza el bullying, en cierta forma el bullying en el colegio. A mí se me anexaba todo. Yo era muy débil, creo que era un niño muy débil, porque todo me pegaba mucho. Todo me pegaba mucho. Entonces esto comienza en mí, no sé, rabia por lo que me hacían bullying. Yo tenía mucho dolor de la pobreza, de la miseria.
se anexaba el bullying en el colegio, que todos empecé a decir cochino miau, y eso a mí me destrozaba, me destruía esas palabras, me destruía, eso se anexaba una rabia en mí muy grande. Y bueno, yo cuando ese tiempo, yo con quien era, con quien me juntaba, yo era. Y muchas veces me junté con muchachos que les gustaba robar. Entonces, si me juntaba con muchachos que les gustaba robar, yo también robaba. Entonces yo comencé a andar en esa andanza también de meterme en las casas, saltar paredes, y lo que me gustaba yo lo robaba. Iba también a tiendas que estaban en el pueblito, tiendas de ventas de cosas también, y comenzaba a ver lo mal habido, lo que estaba ahí suelto, y empezaba a gustarme eso. Allá en Venezuela dicen los rateros se le llaman, al que empieza a robar cosas pequeñas. Y ya yo me estaba enganchando, ¿sabes? A coger cosas pequeñas, y ya me estaba llevando a una mentalidad, lamentablemente, de eso. Hubo una vez que practiqué allá en Venezuela o en Latinoamérica, existe mucho el tema, no sé si has escuchado, del huele pega. Bueno, el huele pega, allá son niños, y eso yo lo supe muy temprana edad, y yo tenía hambre. Los huele pega, los niños cogen pegamento, cola de contacto de zapato, que tiene un olor muy fuerte. Sí, sí. Y oliendo esto, no solo droga, sino que quita el hambre. Entonces yo llegué a saber eso y comencé a huele pega para que se me quitara el hambre. Pero gracias a Dios, en cuanto a el tema de droga, gracias a Dios, hasta ahí llegué, gracias a Dios. Porque cuando en mi barriada se comenzó a entrar la droga, en los de mi edad, en mi generación, que tristemente casi todo está muerto. Casi todo está muerto. Mi generación ha muerto de SIDA, ha muerto tiroteado por robo, ha muerto alcoholizados. Siempre hablo con mi hermana eso, de que es impresionante que nuestra generación, la de nuestra edad, casi todos nuestros amigos han muerto. Mujeres y hombres, en accidentes de tránsito, por alcohol, por eso. Entonces, eso me llevó a mucha baja autoestima, hermano. Mucha baja autoestima. Hay una pregunta que tengo que tú comentaste una vez de soslayo o que escuché acerca de el odio que tú sentías en tu corazón y que te hizo alguna vez hasta matar animales, ¿no? Explica un poco eso. Sí. Eso va ligado a todo esto. Iba ligado a una mezcla de todos estos sentimientos. Iba ligado a una mezcla de todos esos sentimientos, porque yo, hecho el líder, también era muy tonto. Era muy tonto porque lo más grande que se metían conmigo, eso me daba mucha rabia también. Entonces yo siempre decía, no quiero pelear, decía yo. Porque yo sé que si yo tengo una pistola, yo tengo un arma, decía yo. Si yo tengo un arma, yo no discuto. Yo, que se meta conmigo, solo tenía de aquí a aquí, en la mente lo tenía. El que se meta conmigo, pero con mucho odio. Aparte que en mi casa estaban pasando cosas también. A mi parecer, entonces, cosas que están superadas, por supuesto. Yo estoy hablando de cosas superadas, porque ha pasado cosas maravillosas con mi padre, con mi madre, con los años. Pero hasta entonces, yo la estaba pasando injusticia. Mi madre ha criado un nieto por el que mi madre se entregó mucho por ese nieto, se desbocó como nunca, como que nunca lo hizo ni por nosotros. Ella, porque este nieto tenía discapacidad, una pequeña discapacidad mental, entonces se hizo a él que hizo mucha injusticia con nosotros, que mostraba preferencia hacia él. A mí me pegaron mucho, mi padre, más que todo mi madre, me pegó mucho, injustamente, por ese tema, de la preferencia de ese nieto, a veces por tontería. En ese tiempo mi madre, como no era cristiana, valga la redundancia, como no era cristiana, mi madre llegó a maldecirme mucho. Mi madre nos maldecía mucho, por lo menos más que todo a los menores, a los hermanos menores, nos maldecía mucho. Esas cosas pegaban mucho en mi mente. Yo te había contado que una vez antes de casarme con mi esposa, mi padre, gracias al Señor, ya era cristiano, y mi madre también. Entonces yo llamé a mi mamá porque me marcó tanto esa maldición de mi madre que yo llamé a mi madre delante de mi padre y le he dicho, eso te lo conté a ti personal, ¿te acuerdas? Le dije, mamá, me voy a casar y tengo algo en mi corazón que me dolió mucho que me dijiste cuando tenía tal edad
y dijiste, ojalá tus hijos salgan así, 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 por causa del nieto, justamente por causa de la injusticia del nieto. Y le dije, te pido que antes de casarme, que hagas una oración por mis hijos, mamá, porque tengo eso en mi corazón y temo que mis hijos salgan mongólicos, le digo yo, así como tú me dijiste. Yo creo que mi mamá hizo una oración, mi papá dijo, muy bien que lo hayas dicho, hijo, está muy bien que lo hayas hecho. Esta injusticia llevaron entre el bullying en el colegio, la miseria. Yo te dije también que me sentía, eso me hacía sentir el ser más horrible, porque a mí me catalogaban por muchos sobrenombres, apodos feos, por lo menos unos que decían, era el negro color de la pata del diablo. Eso me pegaba terrible. Cosas, unas ofensas, unos apodos que me, no sé, que me herían sentimentalmente. Ya yo venía herido. Y era muy débil, como digo. Y eso, en 3 ocasiones, escuché a Satanás. Porque mira, en mi niñez, yo tuve 2 cosas. Yo llegué a escuchar al Señor, pero yo llegué a escuchar a Satanás también. En mi niñez yo llegué a escuchar a Satanás con su voz. Una de las invitaciones que el diablo hacía era que saliera a las 12 de la noche, que él quería tener un encuentro conmigo. Que saliera a tal lugar, que él quería tener un encuentro conmigo. Eso lo escuché desde niño. Y gracias a Dios, que era muy cobardica, que no llegué a salir. Porque quizá, con decirte que después de cristiano, muchas veces tuve el sueño de ese encuentro con Satanás, pero viendo a Satanás. Después de cristiano, seguí soñando que salía a la oscuridad y se me aparecía el diablo, se me materializaba Satanás. Que eso se convirtió en luchas espirituales, se convirtió en luchas espirituales en realidad. Pero yo llegué a escuchar eso. Bueno, estas voces muchas veces me decían que me suicidara. Y yo en 3 ocasiones intenté suicidarme. Una, me subí en un árbol de mango muy alto era muy alto, este árbol de mango. Y comencé a cerrar los ojos y a escuchar la voz me decía, lánzate, 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 lánzate. Y yo estaba creyendo aquella voz y estaba dando el paso, pero yo creo que también el ángel de Jehová, que el Señor envió, no permitió que yo me lanzara. En una ocasión también me iba a lanzar en un pasadizo de una autovía donde pasaba la gente peatona. Y también comencé a escuchar la voz de nuevo, pero bajo estas frustraciones, estas frustraciones horrorosas que más que todo eran espiritual. Yo sé que eran tonterías, pero era una cosa espiritual que estaba aprovechándose de mi debilidad y quería que yo me suicidara. Intentó en mi manera que yo me suicidara a Satanás a través de los demonios y de esto. En fin, yo descargaba mi rabia con animales, como tú decías anteriormente. Yo descargaba la rabia de lo que reunía de mi miseria, del hambre que tenía. Y esto lo hacía adrede, esto lo hacía premeditado. Yo cogía perros pequeños y comenzaba a ahorcarlo, pasando por mi mente toda la rabia que yo tenía. Y yo comenzaba a descargar esas emociones ahorcando los perros. Y suena muy macabro, sí, suena muy psicópata. De hecho, me han dicho psicólogos que estaba como creando una mentalidad psicópata. Y las mentalidades psicópatas se crean hasta por estupideces, en realidad por estupideces, sí. Pero yo, cuando miraba a los perros sufrir, agonizando en mis manos, yo descargaba, me sentía satisfecho. Me satisfacía ver cómo el perro o el gato, porque llegué a matar gatos también, cuando el gato agonizaba, eso me hacía sentir satisfecho en ver la muerte en el animal. Y en varias ocasiones descargué mi rabia con animales. Fuerte testimonio, ¿eh? Fuerte testimonio. La verdad me recuerda un poco a Nicky Cruz. Salvando las diferencias, he leído su vida de Nicky Cruz. He leído un poco y de eso. evidentemente sus padres eran brujos, satanistas y tal, y hay una gran diferencia. Pero sí una niñez precaria, muchísimos hermanos, una soledad tremenda, unos insultos, un desprecio que a él le hicieron pues meterse en aquellas bandas del Bronx tan terribles, ¿no? Y de alguna manera, ¿sabes lo que veo cuando te escucho? Veo al diablo sabiendo, de alguna manera, lo que Dios tiene planeado contigo.
tenía que evitar como fuera que los planes de Dios en tu vida se realizaran. Y por eso el suicidio. Normalmente Dios no, el diablo no le dice a la gente suicídate normalmente. Por nada, ¿no? Pero en tu caso insistía, 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 En muchas porque era la mejor forma o la más eficaz de evitar que Dios se glorificara a través de ti. Y que todo lo que tú sufriste, evidentemente, es pecado de los hombres. Eso es inevitable, Claro. es evidente. Pero el diablo estuvo ahí rodeando todo aquello para crear una mala estima en ti, para que te autodestruyera o para que destruyera a los demás, ¿no? Y yo conociéndote ahora, la verdad es que veo que el Dios es soberano, Dios es Amén. soberano. Amén, Y sí. que el diablo puede pretender y querer, pero aquí se hace lo que Dios dice. Amén, Sí, así amén, es. En el nombre de amén. Jesús, qué bueno. Y vamos a pasar un poco a María Elena, que está como espectadora. Yo sé que ella ha escuchado muchas veces tu testimonio y yo creo que no se cansará nunca de escucharlo, porque son cosas tan interesantes y cada vez que se cuenta se dan detalles nuevos Sí, de una sí, experiencia vivida, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Tú cuando llegaste a la iglesia empezaste a conocerlo a él, bueno, ¿cómo fue tu relación? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaste a... ¿Te gustó al principio o tú no querías saber nada de él? ¿Cómo fue? No, no, nosotros éramos muy amigos, compartíamos mucho la palabra, él me acompañaba siempre a casa, porque como siempre salíamos de la iglesia y salíamos muy tarde, y mi papá nunca le gustaba que llegáramos sola o que estuviésemos solas por allí, y yo le decía, ay, acompáñame porque es que mis padres me van a amonestar porque llego a esta hora y él siempre, él y otros amigos más de la iglesia, salíamos de los jóvenes o de nuestro, porque estábamos los dos en la iglesia, lo que es la adoración, y estuvimos, él y yo éramos integrantes del grupo de adoración de la iglesia, entonces yo salía y él me acompañaba, siempre me acompañaba. Y íbamos hablando del Señor, íbamos siempre en esa onda, o sea, nunca tuvimos otra cosa. No teníamos pensamiento de otras cosas, sino hablando siempre del Señor. Ya, ¿él no te contaba nunca su experiencia, su testimonio, su vida o simplemente era lo que estabais viviendo en el presente? ¿No salían temas de dónde viene y de qué has vivido No, y no, no, no. qué edad teníais? Siempre. Yo ¿Qué- tenía 17 años, Ujú, 16 años, 17 años, sí. claro. ¿Y Joel cuánto tenía? Un año, tres 2 años. años más. 3 años, 2 años 2 más. años más que yo. Sí. Ujú. Bueno, y ahí surgió algo poco a poco, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, sí, yo empecé a verlo, es que en la iglesia todos los jóvenes eran muy enamoradizos y entonces yo veía mucha falta de seriedad en muchos de los jóvenes y a él lo veía muy serio. Ujú. Él era a buscar al Señor, a servir al Señor. A mí me impactó mucho, porque tú sabes que siempre ves a los jóvenes y te llama la atención a veces o físicamente o lo que sea y ya te enamoras. Pero yo le decía al Señor, yo no quiero un novio, yo quiero mi esposo y que sea un hombre de Dios que te ame. Si te ama a ti, me va a amar a mí. Qué bueno. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, que él era muy serio, Muy era un formal. muchacho muy serio, porque las chicas, como él era del grupo de adoración, siempre tenía a las chicas así. Claro, él era guapito, el Joel es guapito. No, El que tuvo retuvo, míralo. el más torcidillo. El más torcidillo. No, 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 no. Y todas las chicas eran él. Entonces yo lo veía que todas estaban encima de él porque veían que él era alguien serio. Ujú. La mayoría de las jovencitas más serias, pues, lo veían a él muy serio, muy buscador del Señor y todas querían con Joel. Entonces, eso fue de oración. Decir, bueno, si él es, pues, y éramos muy amigos, yo le contaba a él me contaba a mí cosas, y así nos fuimos conociendo. Qué bueno. Bueno, hay un eslabón perdido, ¿eh? Porque, vale, ya vimos a Joel convertido, pero Joel, ¿cómo fue
esa conversión al Señor? Porque, claro, tú no estás hablando de una experiencia tan dura y unas consecuencias tan difíciles que marcaron tu carácter. ¿Cómo de repente te conviertes en alguien tan atractivo en la iglesia al que todo el mundo anhela porque es formal, es íntegro, es todo lo opuesto a lo que tú estabas viviendo antes de eso? ¿Qué pasó y qué fue lo que produjo esa transformación? Hablábamos hace rato que los pequeños detalles de la iglesia, que debe tener la iglesia, porque a veces subestimamos, hablábamos del testimonio que habíamos visto anteriormente, que subestimamos las pequeñas cosas. Y hay veces que las pequeñas cosas, Dios obra en las pequeñas cosas de la iglesia, los pequeños detalles que nosotros como cristianos podemos hacer en la iglesia para otros. Pueden transformar vidas, o puede mínimo transformar vida, no, porque creo que transforman la vida es la palabra de Dios, pero sí atraer a otros a curiosear, a ver qué hay ahí. Experimentar. A experimentar. Entonces, yo gracias a Dios, como te he dicho, cuando entra la droga, justamente, primero, voy a empezar un poco más desde atrás, antes, porque como te he dicho, desde niño tuve mucha persecución demoníaca, muchas persecuciones demoníacas llegué a tener. Pero a la vez, yo recuerdo, vamos, que yo creo que entre 8 a 9 años tuve un sueño. Y como te estoy diciendo, nunca en mi vida había leído la Biblia. Bueno, eso fue a los 8 años, para ser más exacto. No había leído la Biblia. Nunca había pisado una iglesia en mi vida tampoco. Como te he dicho, a la iglesia católica porque mamá me llevaba y para allá. Pero una vez veo en un sueño que el cielo se abre y se comienza a quemar como un pergamino. Y hasta entonces recuerda que yo no había leído la Biblia, en mi vida había tocado una Biblia. Y de repente veo a la gente desesperada que corre de un lado a otro desesperadísimo. Veo la tierra que se abre como en la rebelión de Coré, que dice la Biblia, que la tierra se abre y literalmente la gente caía. Y en medio de las grietas de la tierra había fuego y la gente caía. Eso me hizo entrar en el sueño en shock. Y yo quedé en shock, mirando con un miedo que no pude ni moverme, ni correr aquí ni allá, sino que me quedé en shock viendo lo que estaba pasando. Y yo me preguntaba, como niño, no podía asimilar lo que estaba viendo en ese sueño. Dice, ¿qué es esto? ¿Esto qué? Entonces, de repente, escuché una voz que me llamó por mi nombre. Una voz demasiado hermosa. Era una voz dulce, pero era una voz también muy potente a la vez, dulce y potente a la vez, y me dice, Joel, ¿no sabes dónde ir? Me preguntó. Cuando yo volteo a ver quién me hablaba, solo veía del cuello hacia abajo porque esto tenía mucha luz en su rostro, y veía solo de aquí una ropa muy blanca, con un cinto dorado, y desperté. Pero ese sueño me dejó mucha paz. Cuando yo despierto de un sueño que tenía un pánico, despierto con mucha paz, pero no entendí el sueño, en fin. Hasta entonces yo no entendí el sueño. Entonces, Dios, en medio de mi miseria y pobreza y lo que estaba viviendo, Dios ya estaba Él predicándome. Él me estaba predicando en mi corazón y mi interior a través de visiones. Entonces pasaron, no más de 2 años pasaron, ¿sabes? Y de repente vuelvo a tener otro sueño. Y lo sorprendente de este sueño es que de este sueño recuerdo el otro sueño, dentro del sueño recuerdo el otro sueño. Y en este sueño, recuerda que no leía la Biblia, todavía no leía la Biblia. Desciende ese personaje que me habló y me dijo, Joel, no sabe dónde va. Lo veo otra vez de nuevo descendiendo en una nube. Y cuando lo veo me emociono y digo, es el mismo. Llego señal y digo, es el mismo que vi, es el mismo que vi en el otro sueño, digo yo. Y salgo corriendo a recibirlo. Él llega a un nivel de la tierra que no pone sus pies en el suelo y me tiende su mano, una mano preciosa, una luz irradiante, hermosa. Y yo voy corriendo hacia él porque me dijo que subiera a la nube, me dijo. Entonces, cuando yo voy a dar el primer paso para subir a la nube, sorprendido, me pasa como extraño. Comienzo a ver que mi familia, toda mi familia, hermana, sobrino, todo,
comienzan a subir a la nube antes que yo. Y yo solo me quedo como espectador diciendo, ¿qué está pasando aquí? Pero si fue a mí que me dijeron, digo yo, empiezo a mirar para los lados y mi familia sube y sube y sube. Al final, subo yo. Un paréntesis, casi toda mi familia ha llegado al Señor. Mi papá antes de morir llegó al Señor. Mi mamá está en el Señor. Mis hermanas, casi todas, están en el Señor. Falta una, pero tiene mucho temor de Dios. Falta una, pero casi que está en el Señor. Y sé que va a llegar. Porque en el sueño Dios me dijo, en ese sueño de yo como un niño y sin ser cristiano, Dios me dijo que mi familia subía esa nube. Creo que eso proféticamente le tengo en mi corazón y se lo recuerdo siempre a Dios. Señor, toda mi familia, mi casa, Señor, y mi familia, Señor. Tú me dijiste que mi familia, proféticamente en un sueño, va a llegar a ti, Señor. Pero, como te estoy diciendo, en mi baja autoestima, yo era un niño muy sucio. Mi ropa era harapienta, porque por lo mismo, en la pobreza yo no compraba ropa, no tenía mucha ropa. Y por la cuestión que tenía mental, yo era muy abandonado, mi aspecto era muy abandonado, mis pelos, era muy abandonado. Un día me invitan a una iglesia, entonces yo voy a la iglesia. Y bueno, nunca olvido esto, porque este compañerito me invita a la iglesia, yo entro, fui valiente porque, quiero decirte esto, yo en mi baja autoestima terrible que tenía, yo no subía en los autobuses. Para mí era dificilísimo subir a un autobús porque allá normalmente entraba por el autobús, por el frente, donde está el conductor, y luego tenías que dirigirte hacia atrás. Eso para mí era un shock. Era muy fuerte porque a mí no me gustaba que me miraran en el rostro. No me gustaba que me miraran a la cara, no me gustaba. Yo siempre caminaba, como decía una vecina. Cuando veía a alguien mirando hacia el suelo, decía mi vecina, decía, mira, allá abajo él, con su rostro en el suelo. Yo caminaba siempre con el rostro en el suelo. Siempre mirando al suelo. Porque tenía una cosa mental, un engaño mental diabólico en mi baja autoestima. Entonces, yo no subía al autobús por eso. Cuando llego a la iglesia, harapiento, sucio, yo me siento atrás, la parte de atrás. El pastor da la predicación, pero hay algo que me conmovió mucho ese día. Ese día fue esto. Que comienzo a ver que cuando empiezan a adorar, a cantar a Dios, se levantan todos, cierran sus ojos y viven lo que están cantando. Bueno, por lo menos así lo interpreté yo, porque el corazón de lo que cantaban solo lo conoce el Señor, pero yo lo vi así. Yo vi que todos alzaban sus miradas al cielo, uno le salían las lágrimas, y yo no estaba cantando, pero yo estaba mirando todo uno a uno, observando, y aprovechaba que tenía los ojos cerrados todos, porque yo en la iglesia estaba con la cabeza hacia el suelo, para que no me miraran. Pero cuando veo todos que lloraban, que les salían lágrimas, que decían tu fidelidad, y para mí eso era increíble, para mí, increíble lo que yo estaba viendo ahí, primera vez que vi algo así. Que la música, que la alabanza a Dios ocasionará sobre mucho hasta llanto. Y me conmovió, a mí me conmovió mucho. Cuando el pastor hace el llamado, los que estaban al lado mío me miran, como para invitarme a pasar. Pero como me miraron el primer día, eso para mí, ya te dije, que no me gustaba que me miraran. Salí corriendo a la iglesia. Me acobardé porque no me gustaba que me miraran, entonces ellos quizás lo hacían con buena intención, que pasa adelante, o sea, pasa a la iglesia, pasa a recibir al Señor, pero eso me estorbó porque me miraron y salí corriendo de la iglesia el primer día. Pero me llevé aquel primer impacto, La segunda vez, recuerdo que la segunda vez que fui, que hubo una segunda vez, gracias a Dios, hubo una segunda vez, se acepta al Señor ese día. Y ese día es como te dije, porque yo veía que nos mandaron en la iglesia se dividía la predicación y luego escuela bíblica, que era meditar, se dividían en grupos y meditábamos las escrituras. Y eso para mí fue, en mi crecimiento, de los restos de los años, para mí fue vital, porque eso me enamoró mucho de las escrituras, del Espíritu Santo, este tema. Y bueno, estábamos los jóvenes, nos mandaron para los jóvenes, yo no sabía que se dividían después del culto, fui a los jóvenes, y cuando yo veo que se hace un círculo, dicen, tómese de las manos para orar. Entonces me toman las manos, como te dice una chica así,
Y bueno, para mí fue impactante que una chica tomara mi mano de solo. Es que, por lo que te he dicho, que tenía una baja autoestima terrible, terrible. Y eso para mí fue increíble, que tomara mi mano, y yo estaba flipando ese día. Y bueno, Marianela, entonces tú viste todo ese proceso porque cuando tú llegaste él ya estaba en la iglesia, ¿no? Sí, no, pero ya tenía tiempo, ya él era líder, ya él estaba eh, fuerte en el Señor cuando Ujú. ya yo llegué a la iglesia de él. Yo venía de otra iglesia Sí, sí. Eh, y, Bueno, y entonces ya nos queda muy poco tiempo, porque la verdad es que está tan interesante todo lo que estáis comentando. Bueno, surge lo que surge, os enamoráis, y bueno, ¿esto ha supuesto matrimonialmente la niñez y la infancia de Joel? ¿Ha supuesto un problema matrimonial para vosotros? O sea, en este tiempo que lleváis juntos, ¿esto ha influido? ¿El Señor ha restaurado por completo o todavía ha habido flecos que se han ido resolviendo con el tiempo? Marianela, tú que has hablado menos, ¿cómo puedes tú a este... Porque ¿cuánto tiempo lleváis casados? vamos para 20 años. No veas. Y tú que ahora en perspectiva puedes ver estos 20 años más el tiempo de noviazgo, ¿qué puedes decir de lo que ha ocurrido en la vida de Joel? ¿Cómo lo analizas? Bueno, sí, al principio del matrimonio fue impactante porque éramos niños, todavía nos casamos yo me casé de 19 años y él de 20 21, 21 21 años. años. Entonces era, como te dije al principio, que yo era niña mimada y él era un niño que venía más, con más experiencia y todo el tema, pero no, él en sí, él estaba, ya había sanado mucho. Dios le había sanado mucho en cuanto a su casa, sus cosas, que quedaban algunas cosillas que se empezaron a ver en el hogar, pero ya después Dios fue volcando todo lo malo, lo fue volcando a bien, la comunicación fue muy importante, nosotros dos al principio era un poquillo difícil, pero ya después empezamos a notar que era necesaria la comunicación, hablar todos los temas, y así nos fuimos ensamblando poco a poco y sí, creciendo los dos juntos. Bueno, No, gloria a pero Dios. sí hubo dificultad. Sí hubo dificultad. Cabe decir que sí hubo mucho. Cuando nos casamos. Perdón, que sí hubo mucho, porque, claro, cuando nos recién casamos éramos principiantes. Principiantes, y sí influyó un poco lo del carácter, o lo de los dos caracteres, aparte, que a veces el noviazgo, uno no se ve el lado malo. Siempre en el noviazgo se ve solo lo bonito, lo bueno, lo fantástico, lo maravilloso. Pero, perdona, pero cuando es justamente cuando nos casamos donde realmente mostramos quiénes somos en realidad, interiormente, y exactamente lo que quizás a veces venimos arrastrando de la niñez, de nuestra crianza, y es obvio que ella tiene una forma en su crianza y yo otra, y siempre tiende a chocar. Yo creo que toda pareja tiende Sí. a chocar en cuestión de carácter, de crianza y de experiencias, es obvio. Pero claro, la cuestión es no quedarse. Sí tuvimos dificultad y muy fuerte recién casados. De hecho, nos separamos porque una semana. Una semana. No sé, Porque sí. o sea, no aceptaba de que habían cosas que, por ejemplo, el de gritos o cosas así, que me afectaban mucho. Y entonces acudí a mi familia en ese momento, ellos no entendían qué era lo que realmente estábamos viviendo. Entonces fueron cosas eh, por niños, que no Sí, sabíamos cosa de niño, cosa de niño. cómo manejar. Pero un pastor nos dijo, ustedes en su casa, resuelvan ustedes mismos y no metan a nadie de su entorno, porque después que resuelvan, la gente del entorno los mirará como que si fueron fracasados, o sea, y no es así, sino que todo matrimonio al principio tiene sus dificultades y tienen que confrontarlas y solucionarlas en los dos. No, el matrimonio son dos, no son 4, no son 5, no son 6.
hay que hablarlo y la comunicación es muy importante y todo ese, él estuvo allí con nosotros y nos ayudó mucho. Claro, en este caso hubo pastores sí, gente, en este caso profesionales o pastores sí tienen que estar Sí, en cuestiones de consejo, es muy importante. muy importante. Muy importante y lo hubo, gracias al Señor lo hubo. Nosotros lo tuvimos y nos fue de mucha ayuda. Yo creo que en cuanto de lo del matrimonio, hubo una señora que nos dijo, María Colina, que ella murió. Ella nos decía una cosa que considero yo, y que lo diga mi esposa, que tenemos 20 años, pero que uno comienza a entender eso, porque se basa en Dios. Yo creo que la buena relación entre matrimonios se basa en Dios, que infinitamente en Dios. Fuera de Dios, pues ni matrimonio, ni hermandad, ni ninguna comunión de hermanos, ni nada funcionará sin Dios, porque la clave es Dios, creo que yo, en base a esto. Y ella nos dice, esta ancianita que ya está muerta, la tiene el Señor en su presencia, muy amorosa, dice, mire hijo, ¿eso fue antes de casarnos o casado? Antes de casarnos. Llega un momento, dice esta ancianita, de que cuando uno se ama tanto y entra en un respeto mutuo y llega uno a amarse tanto, que ya uno es como hermano, dice ella, la ancianita, que uno es como hermano. Nosotros no es que seamos perfectos, pero sí hemos superado muchísimas cosas y yo creo que a partir de cuando nacieron nuestros dos hijos, nuestra primera niña, comenzó también a mejorar porque tanto Marianela se propuso a dejar cosas de su carácter como tuve que yo seguirla. Tuve que yo seguirla en cuanto a eso, porque yo veo que ella comienza a dejar cosas de su carácter, entonces yo digo, yo también tengo que dejar cosas de mi carácter para que la cosa funcione. Entonces, a partir también de nuestros hijos, creo que ha empezado a mejorar mucho eso también. Ha influido mucho nuestro amor por nuestros hijos también. Yo tengo que decir que vuestra familia es una bendición, porque qué bonito que podéis hablar de las dificultades, pero viendo el resultado tú dices, Dios existe. Amén, Porque amén. los que nos están viendo y oyendo a lo mejor no conocen a Joel y Marialena personalmente, ni a sus hijos, que son unos encantos los dos. Es una familia homogénea, unida, unánime, espiritual, de verdad un ejemplo, un modelo. Y es que cuando uno se deja en la mano del Señor, Dios obra cosas impresionantes. Claro que Amén. sí, claro. Y el contexto de donde vienes te puede, Dios lo usa para que ahora podamos ayudar a otras personas que pueden estar viviendo situaciones semejantes. Luego al final forma parte de un curso que duele mucho porque hay que vivirlo en la carne y tal, pero eso al final trae recompensa. Y os digo, hermano, que lo vivido, vivido está. Pero lo que ahora sois y lo que vaya a llegar a ser es impresionante porque doy testimonio de vuestro ejemplo. Sois modelo, estáis en la iglesia con nosotros de hace un tiempo. Estamos encantadísimos de teneros y os recibimos como un regalo de Dios. Os recibimos como un regalo de Dios porque ya no es solamente los dones. Sinceramente me preocupa menos eso. Es el carácter que hay en vosotros. Se ve el reflejo de Cristo, se ve la imagen del Señor y eso realmente es lo que va a impactar la vida de la gente. Así que bueno, ya no nos queda tiempo, es que ya se ha acabado la historia y volando. Así que Joel y Marianela, de verdad muchas gracias por haber estado aquí en el programa, por haber abierto vuestro corazón. Las cosas que habéis contado no son fáciles y eso os honra porque habéis regalado un tesoro que dice el Señor, guarda tu corazón como un tesoro. Pues en ese corazón están las vivencias que habéis comentado y es un regalo para nosotros que podemos aprender de vuestras experiencias, de vuestro bagaje. Así que muchas gracias a los dos. Espero que este testimonio te haya servido de ejemplo para tu propia vida. Y ya sabes que si quieres escuchar el programa puedes hacerlo en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí verás este programa y muchos otros que hemos preparado para ti. Ya llevamos, este es el programa número 81 de biografía, así que seguimos avanzando y compartiéndote el corazón de la iglesia en el mundo de habla hispana para que podamos unirnos, porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Un fuerte abrazo y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.